Tierra Santa es una de las regiones más apreciadas del mundo. En todos los rincones, antiguas historias de mitos y milagros aguardan su momento. Un sorprendente final en una fortaleza de montaña. Los celotes asumían que cuando cayera esa barrera no habría nada entre ellos y los romanos. Un código sobrenatural con un poder inimaginable. Es uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Y la milagrosa revelación de una reliquia que se creía perdida. De ser cierta esta teoría, demostraría la existencia de Dios. Soy Don Willman y estos son los grandes misterios de la Tierra Santa. Grandes misterios. Tierra Santa. Los 27.000 kilómetros cuadrados de los actuales Israel y Palestina constituyen un bullicioso crisol de cultura y comercio. En el centro de esta tierra milenaria está la ciudad sagrada de Jerusalén. Es el núcleo de las 3 religiones más importantes del mundo y en los últimos 5.000 años ha presenciado de todo, desde crucifixiones a las cruzadas. Pero justo a las afueras de los muros de la vieja ciudad de Jerusalén, existe un modesto edificio cuyo interior inspira tanto admiración como devoción. Durante siglos, hordas de peregrinos cristianos han visitado fascinados esta sala en la que se cree que Jesús comió por última vez con sus discípulos, la Última Cena. De aquel encuentro emblemático, surgió una reliquia mística que durante los siguientes 2000 años seduciría a cruzados, cazadores de tesoros y tiranos. ¿Qué cautivador objeto honró en su día esta sala? ¿Se revelará finalmente su verdadera ubicación? Alemania, principios de los años 30. El fascismo de Hitler está en auge y el país sumido en una profunda crisis política. En medio de tanta agitación, un joven estudiante de origen judío está indignado ante la creciente influencia nazi. Su nombre es Otto Rahn. A Otto Rahn no le interesaban las brutales maquinaciones de poder. Era un joven arqueólogo, un antropólogo, fascinado por las culturas de la antigüedad. Y hay una leyenda que le fascina más que ninguna otra. En la historia de la Última Cena, que supuestamente tuvo lugar en esta sala, Jesús hizo circular entre sus discípulos un sencillo cáliz lleno de vino. Ese es el cáliz que históricamente se conoce como el Santo Grial. La leyenda fue creciendo hasta describir el Santo Grial como el cáliz con el que se recogió la sangre de Cristo cuando le clavaban en la cruz. Al parecer, el contacto con la sangre de Cristo confirió capacidades sobrenaturales al cáliz y otorgaba al que lo poseyese poderes inimaginables. La verdadera ubicación del Grial se ha desvanecido tras siglos de leyendas y mitos. Pero al joven Rahn no le interesaban los cuentos populares. Lo que él quería era encontrarlo. Y un día se topó con una historia que podría revelar la clave. Rahn empezó a leer la leyenda de Parsifal, uno de los caballeros del rey Arturo, y en la historia empezó a encontrar referencias al Santo Grial. El poema habla de un grupo de caballeros cruzados que encontraron el Grial mientras cavaban en la antigua ciudad de Jerusalén. Rahn llegó a la conclusión de que los caballeros se lo llevaron al sur de Francia, a un monte sagrado, el Montsalet. Rahn contrastó la ubicación con mapas modernos de Francia y descubrió emocionado que se trataba de un castillo en un cerro llamado Montsegur. Montsegur puede traducirse como montaña segura y Montsalet como montaña protegida. A Rahn le intrigaba la semejanza entre los dos términos. Convencido de que había encontrado el lugar donde estaba el Grial, Rahn salió inmediatamente hacia el sur de Francia. En un principio fue decepcionante para Rahn, porque solo encontró las ruinas de un palacio desolado. Pero después hizo un descubrimiento. Encontró una red de cuevas debajo del castillo. Lo que vio allí le dejó prácticamente sin aliento. Rahn encontró una gruta enorme que parecía una catedral subterránea. Estaba repleta de símbolos y marcas de los caballeros cruzados. Rahn no daba crédito. Si el Santo Grial estuvo ahí alguna vez, allí es donde seguiría a salvo.
Aunque en la cueva no había pruebas sólidas del Grial, Ran creía ir por el buen camino. Volvió a Alemania y escribió un libro, La Cruzada contra el Grial, que narra la historia de los caballeros de las cruzadas y la posibilidad de que estuvieran protegiendo el Grial. Es un libro que cambiará su destino para siempre. Ran publicó su libro en 1933 y poco después recibió un misterioso telegrama anónimo elogiándolo y pidiéndole que fuera a una dirección para encontrarse con uno de sus admiradores. Cuando Ran llegó, su curiosidad se tornó en sorpresa. El admirador secreto del telegrama era Heinrich Himmler, el jefe de las SS de Hitler y uno de los hombres más despiadados y poderosos de Alemania. A Himmler le había encantado el libro de Ran, se lo sabía de memoria y parecía más interesado en encontrar el Grial que el propio Ran. Himmler y los nazis no solo querían dominar la tierra, también querían los cielos, y creían que el Santo Grial, una herramienta con un poder asombroso, era la clave para conseguirlo. La pérfida ambición de Himmler asustó a Ran, pero lo que dijo a continuación despertó el interés del joven investigador. Himmler le dijo a Ran que financiaría todas sus futuras expediciones en busca del Santo Grial. A cambio, Ran tendría que adherirse al movimiento nazi. Atraído por la idea de ver cumplida su ambición, Ran se tragó su rechazo a los nazis y aceptó la oferta. Ran pasó los siguientes años buscando el Grial, pero no fue capaz de encontrar la reliquia. Para hacer tiempo frente al impaciente Himmler, escribió otro libro detallando los pormenores de la búsqueda. Por desgracia, el capitán nazi tenía otros planes para la nueva publicación. Ran descubrió que Himmler había añadido una frase antisemita en el libro. Su compromiso se había vuelto en su contra. Incapaz de digerir la despreciable política de los nazis, Ran abandonó las SS. Pronto descubriría que dejar a los nazis no era tan fácil. Ran oyó rumores de que estaba en una lista negra o de que le darían la opción del suicidio. Unos 4 meses después, encontraron a Ran congelado en la ladera de una montaña austríaca. Algunos pensaron que Ran prefirió suicidarse a enfrentarse a la ira de las SS. Lo cierto es que nunca se sabrá la verdad. A pesar de su trágico final, hay quien cree que el legado de Ran se abrió camino en la gran pantalla, encarnado en otro arqueólogo obsesionado con el Grial, Indiana Jones. Ahora, los visitantes de la sala de la Última Cena comparten la fascinación por la antigüedad de Ran, transportándose al pasado y conectando con historias que nos han cautivado durante miles de años. El desierto de Judea está situado entre Jerusalén y el Mar Muerto. Estas desgastadas montañas acogen algunos de los asentamientos humanos más antiguos del planeta. Al extremo sur de este árido paisaje se encuentra una majestuosa ruina única en el mundo, Masada. Con estas vistas no es de extrañar que Masada sea uno de los lugares más visitados de toda la región. Desde las antiguas atalayas a la sobrecogedora belleza natural, este es, sin duda, un destino de primera. Desde lo alto de esta fortaleza hay una caída de 400 metros hasta el suelo del desierto. Detrás de este sorprendente paisaje yace una sórdida historia de rebelión, conquista y libertad a cualquier precio. ¿Qué brutal conflicto sucedió en esta fortaleza de montaña? ¿Y por qué sigue resonando hoy en día? Año 66. Judea está ocupada por los romanos. La zona está revuelta tras el despótico intento de las autoridades romanas por reprimir violentamente una rebelión judía. Cuando los romanos reprimían una revuelta, lo hacían con una brutalidad absoluta, muertos por doquier y pueblos enteros completamente destruidos. En los límites del desierto de Judea, los celotes, un reducido grupo de hombres, mujeres y niños fanáticos judíos, se ocultan de la cólera de Roma. Liderados por Eleazar ben Yair, se han refugiado en una fortaleza construida por el rey Herodes en el siglo I, la fortaleza de Masada.
Ya solo por la orografía de Masada resulta prácticamente inexpugnable. Fue todo un logro de la ingeniería. Contaban con abundantes provisiones y los muros eran tremendos. En caso de necesidad, los celotes podrían haber aguantado muchísimo tiempo. El aumento de la población en el puesto rebelde llamó la atención del nuevo general de Roma, el astuto Lucius Flavius Silva. Flavius Silva era el comandante de la 10ª Legión Romana. Estamos hablando de en torno a 10.000 hombres. Los celotes vieron horrorizados cómo Silva y su legión llegaban a la base del Masada y establecían su campamento allí. La llegada de una legión romana debería resultar algo aterrador. Aún así, Eleazar ben Yair aseguró a su gente que allí estaban a salvo. La única manera de alcanzar la cumbre era por un camino por el que ningún ejército podría pasar. Seguro que Eleazar ben Yair pensaba: con lo alto que estamos, estos muros y nuestras provisiones, podremos durar más que los romanos. No tardaron en comprobar que los romanos no solo construían campamentos. Estaban mezclando madera y tierra para construir una rampa gigantesca que llegaría hasta los muros de Masada. Si miráis hacia abajo, veréis la rampa real elevándose desde el desierto. Cuando los celotes vieron de qué se trataba, se dieron cuenta de que el ejército romano no tardaría en llamar a la puerta. Los romanos les mostraron algo más terrorífico. La peor arma del arsenal romano era una torre de asedio gigante que empujarían por la rampa. Era una torre tan grande que sobrepasaba los muros de la fortaleza de Masada. Al caer la noche, la torre se acercó a los muros del palacio. Después, los romanos empezaron a lanzar antorchas a la sitiada ciudadela, incendiando los refuerzos de madera de los muros. Los celotes asumieron que era el fin. Esa era su última línea de defensa. Cuando cayera esa barrera no quedaría nada entre ellos y los romanos. Eleazar ben Yair, sabiendo que les esperaba la esclavitud y todo tipo de humillaciones, reunió a su gente para proponerles un último acto de rebeldía. ¿Qué tuvieron que hacer los celotes para conservar su libertad? Año 74. Un grupo de rebeldes judíos se ha refugiado de la persecución romana en una fortaleza en la cumbre del Masada. Los romanos han construido una rampa de asedio gigantesca hasta los muros de Masada y han provocado un incendio. Los rebeldes asumen que es el fin. ¿Qué tendrán que hacer para salvarse de la mayor potencia del mundo antiguo? El general Silva guió a sus hombres a través de los escombros en llamas, listos para enfrentarse a la furia de los celotes, pero lo que descubrieron les dejó paralizados. Lo único que oían era nada, ningún sonido. Y al final, lo único que encontraron fueron montones de cadáveres. Perplejo, Silva y sus hombres recorrieron la fortaleza hasta encontrar a un grupo de mujeres y niños aterrorizados que les contaron una historia espeluznante. Antes de la caída de Masada, Eleazar ben Yair les confesó que era el fin. Y ellos, por supuesto, sabían que el castigo que les impondrían los romanos por rebelión sería la violación, el saqueo, la esclavitud, puede que la crucifixión y la muerte. Concedámonos un último gesto de dignidad. Y decidieron que 10 hombres les cortarían el cuello a las 960 personas que había en Masada. Solo encontraron con vida a esas mujeres y sus hijos, el resto todos muertos. La historia de los celotes se propagó a los 4 vientos y con el tiempo se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de los judíos. Masada se convirtió en un símbolo del heroísmo judío hasta el punto de traer aquí a los soldados cuando completan su entrenamiento. Aunque esta historia tampoco está exenta de controversia. Algunos creen que el estremecedor comportamiento de Ben Yair y los celotes demuestra los peligros del extremismo religioso. Sin embargo, a los visitantes que recorren los curtidos muros de esta magnífica fortaleza, les recuerda el aparentemente ilimitado afán de independencia del ser humano y hasta dónde pueden llegar algunos por conservarla. A 38 kilómetros al noroeste de Masada está Jerusalén y los más de 2000 enclaves históricos que siembran sus ondulantes colinas.
Entre los sepulcros y los monumentos de la antigüedad hay un edificio muy venerado que comparten 6 confesiones cristianas diferentes. Esta es la iglesia del Sagrado Sepulcro. Esta asombrosa basílica fue construida en el siglo IV, en la colina en la que Jesús fue crucificado. Por fuera es grandiosa, pero lo más sorprendente está en su interior. En el centro de este espacio sagrado está el santuario construido en honor a un evento que se ha convertido en el misterio principal de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. En este lugar se encontró un objeto que prometía arrojar algo de luz a ese momento milagroso. ¿Cuál es ese objeto sagrado? ¿Y qué revela sobre la divinidad de Cristo? 1898, Italia. El país conmemora los 50 años de la unificación. Y para celebrar ese momento, la ciudad de Turín expone con orgullo su reliquia más preciada, el sudario de Cristo descrito en la Biblia. En los Evangelios, cuando los apóstoles fueron a la tumba donde enterraron a Jesús, lo que encontraron fue el sudario con el que le habían envuelto allí. Sin más, Jesús ya no estaba. Resucitó, se quitó la mortaja con la que le enterraron y se marchó. Sobre ese momento se asienta uno de los mayores dogmas de la fe cristiana. Durante siglos se pensó que el santo sudario se había perdido, pero al parecer fue encontrado en la Edad Media y vendido a la rica familia Saboya. Luego lo donaron a la Catedral de Turín. Con el tiempo, este objeto sagrado se convirtió en el orgullo de la ciudad italiana. Pero en mayo de 1898, un hombre arrojó una nueva y sorprendente luz sobre él. Se llamaba Secondo Pia. Secondo Pia era aficionado a la fotografía y le pidieron que hiciera una foto del sudario. A los devotos les parecía que aquel objeto debía poseer un resplandor celestial. Para los cristianos, las reliquias son como una especie de depósitos del poder divino. Pueden ser los restos o algo de alguien sagrado u objetos que estuvieron en contacto con alguien sagrado. Durante casi 2 milenios han servido como pilares de la fe cristiana, tanto como objetos de veneración como de anclaje para las comunidades. Las reliquias se utilizan para fundar iglesias. Para construir una iglesia nueva, lo ideal era tener una reliquia para ponerla en el altar. Son como faros de luz divina utilizados para todo tipo de rituales. La gente las utilizaba sobre todo para rezar, para conseguir curaciones. Si tocas los huesos de un santo, puedes sanar. Pero a Secondo Pia no le han pedido que fotografíe una reliquia cualquiera. Le han encargado la foto nada más y nada menos que del sudario de Cristo, el sudario de Turín. En lo alto de la jerarquía de las reliquias están aquellas asociadas con Jesús. No existe el cuerpo de Jesús. Resucitó y se fue a los cielos. Así que las cosas que tocó Jesús son especialmente sagradas, sobre todo del enterramiento y sus últimos momentos. Es como poder entrar en la Biblia y tocar a Dios. Pia se puso a trabajar. Iluminó el sudario con una serie de focos eléctricos. Haciendo las fotos, Secondo Pia consiguió una exposición del sudario de 20 segundos. Se apresuró a su laboratorio para revelar las fotografías. Y cuando puso uno de los negativos a contraluz, casi se le cae de las manos de la impresión. Secondo Pia vio la imagen de un hombre. Estaba demacrado, tenía el pelo largo y barba. De pronto, Secondo Pia se dio cuenta de que podría haber descubierto una imagen real de Jesucristo. No es algo que se ve a simple vista en el sudario. Lo que veía no estaba ahí. El fotógrafo, desconcertado, pensó que tal vez su equipo había revelado accidentalmente la imagen anterior. Pero, ¿cómo acabó en el sudario la imagen que parecía una foto? Existe la teoría de que la imagen se creó debido a la radiación que produjo la resurrección. De ser cierta esta teoría, demostraría la existencia de Dios. Hay mucho en juego con esa imagen. Durante el siglo XX, numerosos académicos y científicos intentaron descubrir el origen de la misteriosa imagen. Realizaron todo tipo de pruebas para averiguar de dónde procedía y cómo se había hecho aquella imagen.
Pero a pesar de los estudios, los expertos no consiguieron explicar el fantasmal fenómeno. En 2005, los investigadores Lynn Picknett y Clive Prince pusieron sobre la mesa una sorprendente teoría. Afirmaban tener pruebas de que la imagen del sudario no tenía nada que ver con Jesús. ¿De quién es la cara impresa en el sudario y cómo llegó hasta allí? A finales del siglo XIX, el fotógrafo Secondo Pia hizo una foto del famoso sudario de Turín, en la que se veía la que muchos creían que era la cara de Cristo. En 2005, los investigadores Lynn Picknett y Clive Prince pusieron sobre la mesa una sorprendente teoría. Afirmaban tener pruebas de que la imagen del sudario no tenía nada que ver con Jesús. ¿De quién es la cara estampada en la sagrada tela y cómo llegó hasta allí? Utilizando un programa de reconocimiento facial, Picknett y Prince escanearon la cara del sudario para conseguir cientos de detalles minúsculos. Mientras examinaban los resultados, descubrieron algo sorprendente. La barba tenía un parecido asombroso con la de un famoso erudito del Renacimiento, Leonardo da Vinci. ¿Cómo había acabado la cara de un artista del siglo XV en una antigua reliquia cristiana? Algunos creen que cuando la Casa Saboya compró el sudario en la Edad Media, les preocupaba la autenticidad de la reliquia. Para guardarse las espaldas, tramaron un plan secreto para sustituirlo por algo más convincente. Decidieron pedirle a Leonardo da Vinci que hiciera una réplica mejorada que atrajese a los turistas a Turín. ¿Cómo pudo Leonardo da Vinci crear una imagen tan precisa como una foto 400 años antes de la invención de la fotografía? Surgió la teoría de que Leonardo da Vinci podía haberla hecho con una cámara oscura, es decir, una caja cerrada en la que se hace un agujero. Da Vinci colocó una imagen de su propio rostro fuera de la caja, delante del agujero, para que se reflejase en el sudario que colgaba en medio de la oscuridad. Luego utilizó químicos fotosensibles para plasmar la imagen en el sudario. Esta sorprendente teoría, que ocupó los titulares de todo el mundo, hizo que algunos se replantearan el histórico legado del sudario, aunque tampoco les faltaron detractores. En la época en la que trabajó Da Vinci, no existía la tecnología necesaria para producir semejante falsificación. Si Da Vinci hubiese inventado la fotografía con ese fin, no lo hubiese dejado de lado después como si nada. A esto se suma un análisis reciente de unas fibras del sudario que sugieren que no procede de la Edad Media, sino de la época de Cristo. A raíz de estas revelaciones, algunos creyentes están convencidos de que el sudario es un auténtico artículo de fe. Otros se mantienen escépticos, confiando en que la ciencia moderna arroje algo de luz sobre este antiguo misterio. Hoy en día, esta famosa reliquia sigue resultando cautivadora y enigmática. Y no cabe duda que el misterio del sudario de Turín aún tardará en desvanecerse. El ancestral paisaje del territorio de Israel está plagado de sinagogas que sirven tanto de santuario como de centro para la comunidad judía. En el centro de esta venerada institución está el libro sagrado, la Torá. Las 300.000 palabras de la Torá, del hebreo enseñar, se consideran un depósito de conocimiento divino. Puede que este pergamino contenga algo más que sabiduría ancestral. Algunos creen que estas palabras encierran un poder sobrenatural de una capacidad ilimitada. ¿Qué se oculta en este texto? ¿Puede liberarse su poder místico? Principios de la década de los 90, Jerusalén. El matemático Eliyahu Rips es profesor en la Universidad Hebrea. Pero en los últimos años se ha obsesionado con una búsqueda poco convencional. Encontrar un código secreto oculto en el texto de la Torá. Según la tradición, Dios le dictó textualmente la Torá a Moisés. Si Dios es el autor, imagínate el tipo de poder que puede encerrar todo el conocimiento de un Dios. Durante siglos, científicos y clérigos, incluso el famoso Sir Isaac Newton, han intentado en vano descubrir lo que para ellos es un códice oculto creado por el mismísimo Dios.
A diferencia de los académicos del pasado, el profesor Rips dispone de una nueva arma en su arsenal: el ordenador. Equipado con un único programa llamado secuencia de letras equidistantes, Rips puede introducir el libro en el sistema para que el ordenador escanee cada una de las letras. Luego, como si se tratara de un crucigrama, el programa selecciona un grupo de letras al azar y busca palabras ocultas. En un texto normal, no encuentras nada, solo el caos. Rips está convencido de que de las 300.000 palabras hebreas de la Torá puede surgir un destello de lo divino. Eliyahu Rips y sus colegas introdujeron en el ordenador los nombres de destacados rabinos judíos de diferentes siglos. Lo que vieron al examinar el resultado les dejó completamente atónitos. El programa no solo había localizado sus nombres en el texto de la Torá, también encontró las fechas de su muerte muy cerca de sus nombres. Las probabilidades de que algo así suceda de manera aleatoria es de 1 entre 10 millones. Para ellos fue un momento eureka total. Puede que hubieran encontrado la firma de Dios en la Biblia. De ser cierto, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. En 1992, la noticia del asombroso descubrimiento llamó la atención del periodista Michael Drosnin. Michael Drosnin era un periodista independiente, un tipo nada religioso. Pero a Drosnin le sedujo la historia de Rips y del código de la Biblia. Drosnin empezó a trabajar en la búsqueda de más secretos de la Torá. Y poco después, se dio cuenta de que estos supuestos mensajes divinos no solo hablaban de rabinos históricos. Ocultas en el texto, el programa encontró referencias a personajes y sucesos de la historia, desde Shakespeare a los hermanos Wright y el viaje a la luna. Drosnin estaba convencido de que eso significaba que toda la historia de la humanidad estaba codificada en la Torá. Aún así, las increíbles revelaciones de Drosnin no convencieron a todo el mundo. Los más críticos afirmaban que no era más que una anomalía estadística y que si uno se esforzaba podía encontrar un código en cualquier parte. ¿Había conseguido Drosnin decodificar los poderes sobrenaturales de la Torá? A pesar de las críticas, Drosnin estaba decidido y no tardaría en penetrar aún más en el código, usándolo para predecir el futuro. Aprovechando un tema popular, como eran las conversaciones de paz sobre Oriente Medio, Drosnin introdujo el nombre del primer ministro israelí de la época, Isaac Rabin. El ordenador encontró su nombre mediante una secuencia ELS. Pero eso no fue todo. El ordenador también encontró una frase en hebreo que se cruzaba exactamente con el nombre de Isaac Rabin, un asesino que asesinará. Drosnin avisó inmediatamente al primer ministro, pero no podía determinar en qué consistía la amenaza. Por desgracia, la respuesta no se haría esperar. Mientras participaba en un mitin por la paz en Tel Aviv en noviembre de 1995, el primer ministro Rabin fue abatido por un extremista israelí indignado por las negociaciones del gobierno con Palestina. La tragedia provocó el asombro hasta de los más críticos. La predicción resultaba tan escalofriante como el asesinato. Y cada vez más gente empezó a interesarse seriamente por el código de la Biblia. El intenso debate sobre la autenticidad del código sigue abierto. Los críticos siguen afirmando que no es más que un truco matemático. Pero los defensores del código siguen estando convencidos de que la Torá tiene el poder de revelar secretos del pasado, el presente y el futuro, si sabes cómo buscar. A 800 metros de la antigua ciudad de Jerusalén se encuentra el venerado Monte de los Olivos, donde Jesús ofreció varios sermones a sus discípulos. Justo en la base de esta histórica ladera se encuentra el jardín de Getsemaní, un apacible olivar que fue escenario de uno de los sucesos más ignominiosos de la Biblia. En este olivar sagrado,
es donde se cree que Judas traicionó a Jesús entregándole a los romanos por 30 monedas de plata y dando lugar a uno de los personajes más vilipendiados de la historia. Detrás de esta infame y emblemática historia, se oculta otra que puede encontrarse en las páginas de la Biblia. ¿Cuál es la verdadera historia de la traición a Jesús? ¿Y qué nos revelaría del mayor villano de la Biblia? Abril del 2000 en New Haven, Connecticut. Frida Tacos Nussberger visita la biblioteca de manuscritos y ejemplares raros de la Universidad de Yale. Frida era tratante de arte, una mujer suiza nacida en Egipto y muy hermosa. Ese día viajó a Yale para entregar en mano una nueva adquisición, un papiro con un antiguo manuscrito. Frida fue a la Universidad de Yale para hacer unos análisis preliminares y establecer su valor. Cuando el bibliotecario examinó el documento, su estado le horrorizó y preguntó de dónde procedía. Nussberger se acomodó para contarle el extraño viaje de su reciente adquisición. A mediados de los 70, un grupo de aldeanos egipcios caminaban por el desierto cuando se toparon con la entrada a una cueva oculta. No sabían qué habían encontrado, pero vieron que había restos de esqueletos. Emocionados con el descubrimiento, siguieron investigando el interior de las catacumbas. Encontraron una caja de piedra y en su interior un viejo papiro escrito en una lengua antigua. No sabían qué habían encontrado, pero sí que esos documentos se cotizaban muy bien. Los aldeanos lo arreglaron todo para vender rápidamente el manuscrito. La noticia de su descubrimiento estuvo circulando durante 20 años por mercados de antigüedades de 3 continentes, hasta que Frida Nussberger encontró el texto muy deteriorado. Ávida por descifrar los secretos del antiguo volumen, Frida lo dejó en Yale para que lo tradujesen. Lo que no se esperaba es lo que contenían sus páginas. El día que se disponía a volver a su casa en Suiza, el conservador de la Universidad de Yale le llamó diciendo: Frida, es una joya, es el Evangelio de Judas. Nussberger nunca había oído hablar del Evangelio de Judas, y no era la única. Según la Biblia, el Evangelio de Judas no existe. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la historia de lo que hizo Jesús y a dónde fue. El Evangelio de Judas es un documento no reconocido. Los obispos católicos pensaron que tenían que dirimir qué evangelios debían autorizar definitivamente. Y decidieron que había 4 que asumirían esa gloria. Hay 4 direcciones en la tierra. 4 son los evangelios que debería haber, y ni uno más. Eso les obligó a prohibir o secuestrar los más de 30 evangelios que habían surgido hasta ese momento. La historia acabaría llamando a estos tomos los Evangelios Incómodos. Esta extraña colección permite adentrarse en la época y la vida de otros personajes notorios de la Biblia. En esa época, hubo varios de estos evangelios que se hicieron muy populares y contaban con la aceptación de varios grupos de cristianos renegados. A algunos les gusta el Evangelio de María Magdalena, a otros el Evangelio de Pedro. Algunos cristianos simplemente eligieron su discípulo favorito y se hicieron devotos. Si se trata realmente del Evangelio perdido de Judas, ¿qué dice? Para averiguarlo, los expertos tuvieron que reconstruir el valioso pergamino. Luego, al analizar lo que narraba, no daban crédito a lo que veían. Lo cierto es que era una visión completamente distinta del cristianismo. ¿Qué antiguo secreto revelan estas raídas páginas sobre el traidor a Jesús? ¿Y por qué modifica profundamente lo que conocemos por cristiandad? A principios del 2000, Frida Nussberger, una tratante de antigüedades, descubre que tiene en su poder algo sorprendente: un evangelio no publicado escrito por Judas, el traidor a Cristo. El contenido de sus raídas páginas trastoca siglos de creencias. ¿Qué revela el evangelio de Judas sobre su infame autor? A medida que traducen el papiro con el antiguo manuscrito, se va revelando una historia muy distinta al resto de la Biblia. El Evangelio de Judas narra que Judas fue el mejor amigo, el mejor aliado de Jesús.
Esto contrasta bastante con la versión de los otros 4 evangelios del Nuevo Testamento. Pero eso no es nada comparado con lo que sucedió después. Jesús le dijo a Judas: tu estrella resplandecerá con fuerza. Tú sacrificarás al hombre que hay en mí. Le estaba ordenando que le traicionara. Judas es el elegido para liberar el espíritu divino de Jesús. Y la muerte es el único camino. Poco después, se cumplió el destino de Jesús. En este jardín, Judas identificó a Jesús para los soldados romanos. Si en realidad este acto infame fue una orden dada por el propio Jesús, Judas no es el malo de la Biblia, sino uno de sus héroes más valientes. Cuando se publicó la noticia en 2004, hubo controversia sobre cómo modificaría la narrativa bíblica tradicional. Sin embargo, historiadores y académicos de todo el mundo no podían negar la brutal repercusión del documento. Seas o no creyente, es una parte de la historia de la humanidad que define nuestro mundo. Ahora el Evangelio reside en el Museo Copto de El Cairo. Nussberger lo donó para que se expusiese en el país donde se encontró. Gracias a las revelaciones del antiguo volumen, los centenarios olivos del jardín de Getsemaní constituyen un modesto recordatorio de uno de los personajes más emblemáticos e incomprendidos de la historia. Adentrándose desde el Mediterráneo por las montañas de Judea hasta llegar al Mar Muerto, Israel y Palestina ocupan una región muy diversa. Esta tierra, antigua y variopinta, está poblada de desiertos y valles tan antiguos como el tiempo. Moisés tuvo que atravesar un terreno duro como este cuando guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida. La saga de Moisés del Antiguo Testamento rebosa magia y mitología, desde la famosa apertura del Mar Rojo al arbusto llameante. Pero puede que estas historias bíblicas sean algo más que parábolas convincentes. Hay pruebas que sugieren que algunos eventos del Éxodo podrían estar basados en hechos y no en la ficción. ¿Es cierto que los milagros y el caos del Antiguo Testamento ocurrieron de verdad? Y de serlo, ¿cómo podrían explicarse? 1904, Biblioteca Real de Copenhague. El bibliotecario jefe Hans Lang estudia un antiguo manuscrito egipcio del siglo XIII a.C. Mientras avanza con la traducción del texto, va cogiendo forma una historia sorprendente. Parecía tratarse de la historia de la caída de Egipto, cuando el país sufre el azote de todo tipo de desastres. Las aguas y los ríos convertidos en sangre, animales que mueren y la gente rebelándose contra el líder de Egipto. De pronto, Lang se da cuenta de que ya había oído esa historia. En el libro del Éxodo, Moisés le pidió al faraón que liberase a los judíos de la esclavitud. Ante la negativa del faraón, Dios castigó al pueblo de Egipto con una serie de sucesos catastróficos. Primero, el Nilo se tiñó de sangre. Llovieron ranas y el ganado se vio diezmado por una terrible epidemia. Los forúnculos, el granizo, las langostas, la plaga de la oscuridad. Y por último, la 10ª y más horrenda expresión de la venganza de Dios: la muerte de todos los hijos primogénitos de Egipto. Este colérico azote se conoce como las míticas 10 plagas. Los expertos tuvieron en cuenta el hecho de que podría ser una prueba arqueológica de las plagas y la destrucción de Egipto descrita en el libro del Éxodo. ¿Es posible que unas catástrofes tan apocalípticas sean físicamente posibles? 1995, Nueva York. El epidemiólogo John Marr ha dedicado su vida al estudio de enfermedades raras de todo el mundo. En realidad, un epidemiólogo es como un detective en medicina que intenta averiguar la causa de un brote concreto. Un día, mientras hojeaba una revista médica, se topó con un artículo que planteaba una cuestión desconcertante. ¿Puede la ciencia explicar las 10 plagas de Egipto? Intrigado ante el reto, Marr empezó interesándose por la primera plaga y encontró un paralelismo extraordinario.
En la primera plaga el río se volvió rojo. Si te lo tomas literalmente es absurdo. Sin embargo, a principios de los 90, los ríos del norte de California se volvieron de un rojo brillante debido a una alga que prolifera en agua dulce. Emocionado por la posible explicación científica, Mark buscó la siguiente plaga y luego la siguiente, y no tardó en ver que podía haber encontrado algo asombroso. Se me encendió una bombilla y pensé, Dios, estas plagas están relacionadas. Mark tenía la teoría de que el alga roja del río mató a todos los peces. Esto hizo que las ranas, libres de depredadores, se multiplicaran desmedidamente. Cuando murieron las ranas por sobrepoblación, sus restos en descomposición provocaron una infestación masiva de mosquitos, que a su vez extendió la enfermedad. La siguiente plaga fueron las langostas y luego el granizo. Me imagino que los egipcios se apresuraron a salvar todo lo que pudieron comerse. Los egipcios, desesperados, almacenaron las maltrechas y empapadas cosechas en unos silos de grano subterráneos. Sorprendentemente, y de un tirón, Mar había descubierto un ecosistema de devastación completo en el que una terrible calamidad provocaba la siguiente. Pero aún le faltaba por rastrear la peor plaga de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. La misión de Mar era abrumadora, pero hay un detalle que puede ser la clave. Las muertes de las 10 plagas se describen como súbitas y repentinas. Mar empezó a escudriñar todos los casos de muertes extrañas y no tardó en descubrir un fenómeno muy similar sucedido en un pueblo italiano. Un granjero enfermó gravemente debido a la inhalación de grano mohoso que contenía microtoxinas. ¿Es esa la clave que buscaba? Su teoría es que la expansión de la enfermedad contaminó los cultivos con bacterias y que los egipcios, cuando vieron amenazadas sus provisiones de alimento por las langostas y la tormenta de granizo, cosecharon comida contaminada y la almacenaron en silos subterráneos. Ese ambiente cálido, húmedo y oscuro era el caldo de cultivo perfecto para que los hongos germinaran. Con el tiempo se transformaron en una toxina mortal de transmisión aérea. Según la tradición judía, los primogénitos tienen la tarea de sacar la comida del almacén. Cuando se vieron obligados a escarbar en las reservas, los primogénitos estuvieron expuestos a la concentración del mortífero aire. Los más mayores recibieron la mezcla más potente de semillas y frutas contaminadas con microtoxinas. Y eso podía matarlos en unas horas. Cuando Mar publicó su revolucionario descubrimiento, algunos discreparon, porque según ellos, la ciencia no está para explicar la fe. Para ellos, Mar tenía el comentario perfecto. Si realmente las 10 plagas están interconectadas, las posibilidades de que una secuencia se complete del 1 al 10 es de una entre más de 3,5 millones. Con tan pocas posibilidades, son muchos los que creen que estos fenómenos naturales llevan la marca de la intervención divina. Ya fuese la cólera divina o la furia de la naturaleza, lo que está claro es que el camino de los israelitas a la tierra prometida sigue siendo una historia de proporciones realmente bíblicas. De una masacre en lo alto de la montaña a un evangelio revolucionario y la enigmática imagen encriptada de Dios. Soy Don Willman y estos son los grandes misterios de la Tierra Santa.